Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se escucha bien. Vamos a esperar unos minutitos que sus compañeros puedan ingresar para empezar la teórica, ¿ya? Ya. Bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que es, bueno, el ejemplo de la anterior clase ha sido ruptura prematura de membrana o amenaza de parto pretérmino. Vamos a avanzar ahora a lo que es ruptura prematura de membranas, que es un tema muy relacionado con amenaza de parto pretérmino. ¿Ya? Me van a disculpar, tenía una cirugía, entonces he tenido que, por eso llegué un poquito tarde a la clase. Bueno, entonces vamos a hablar de la ruptura prematura de membranas. Nosotros la vamos a definir como la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas antes de que se inicie el trabajo de parto, ¿ya? Esa es la definición de la ruptura prematura de membranas. Ahora ustedes se acuerdan, la ruptura prematura de membranas se puede presentar después de las 22 semanas de gestación. Cuando la ruptura prematura de membranas se produce antes de las 22 semanas, ustedes ya saben que el diagnóstico es aborto inevitable, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de ruptura prematura de membranas cuando hay una pérdida de la solución de continuidad de las membranas corioamnióticas después de las 22 semanas de parto, de embarazo, y antes de que se inicie el trabajo de parto, ¿ya? Entonces, si una mujer rompe las membranas ovulares y no está en trabajo de parto, ¿qué quiere decir esto? Que no hay ni dilatación ni borramiento, entonces hablamos de ruptura prematura de membranas. Pero cuando esta paciente ha entrado en trabajo de parto, está con 1, 2, 3, 4, 5 centímetros de dilatación y rompe las membranas ovulares, ya no se denomina ruptura prematura de membranas. La denominación va a ser ruptura precoz de membranas, ¿ya? Entonces, no se tienen que olvidar, ruptura prematura de membranas sin trabajo de parto, sin dilatación, sin borramiento y tampoco hay contracciones uterinas. Bueno, lo que les mencionaba, perdón, vamos a hablar de una ruptura prematura de membranas a término cuando se produce la ruptura de membranas después de las 37 semanas de gestación. Entonces, este tipo de pacientes es fácil de resolver o son fáciles de manejar. Si son embarazos de término, entonces la conducta es activa, interrumpir el embarazo, ya sea por parto vaginal o por parto por vía abdominal, que son las cesáreas. Aquí es donde nosotros vamos a tener el problema y ahí a veces va a haber discordancia entre, no va a haber muchos acuerdos en las diferentes escuelas en el manejo de este tipo de pacientes. Ya entonces, cuando son pretérminos, entonces nosotros vamos a tener que tener mucho mayor cuidado en este embarazo, ¿ya? Porque como hemos visto en la anterior clase, cuando hablamos de pretérminos se refiere a que los fetos no están todavía aptos para respirar en forma normal sin ningún problema. Y les mencionaba, cuando la solución de la continuidad de las membranas corioamnióticas se ocurre durante el trabajo de parto, con dilatación y borramiento y con contracciones uterinas, entonces ya no va a ser ruptura prematura de membranas, directamente va a ser ruptura precoz de membranas. ¿Ya? Ahora, tenemos un periodo de latencia. Este periodo de latencia nosotros la vamos a definir como el tiempo que transcurre entre la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo de parto. Normalmente se dice que una paciente que ha roto las membranas ovulares en forma espontánea va a desencadenar el trabajo de parto dentro de las siguientes 48 horas después de haberse producido la ruptura de las membranas. Bueno, independientemente de las semanas de gestación, ya sea mayores de 37 semanas o antes de 37 semanas,
el riesgo va a ser que hay un mayor riesgo de que se produzca una infección, ¿ya? No solamente una infección materna, sino también una infección del feto o del neonato. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que ver, la infección que puede presentarse en el embarazo. Ya les había mencionado, cuando hablamos de aborto, el aborto inevitable se produce cuando las membranas se rompen antes de las 22 semanas de gestación. Hemos dicho que 22 semanas de gestación, nosotros vamos a considerar después de las 22 como un producto viable. Antes de las 22 semanas, el producto no es viable. Por este motivo, la conducta en una paciente con aborto inevitable es interrumpir el embarazo. Es decir, que con el feto prácticamente ya no vamos a poder hacer nada. Después de las 22 semanas, que es un feto pretérmino, en este caso sí tenemos un chance, bueno, de acuerdo a... Não é fácil, não, João. A situação de vocês é difícil aí. Hola, ¿tienen alguna pregunta? Perdón. Hola, ¿tienen preguntas? Não, doutor, creio que era alguém que estava No, doctor. Ya, encendido. ya, entonces esto es lo que quiero que ustedes me entiendan, ¿ya? De la ruptura prematura de membranas. El riesgo siempre va a ser el proceso infeccioso que se puede presentar. Ahora, vamos a ver, entonces las membranas coriamnióticas se rompen y sale el líquido amniótico, ¿verdad? Estamos hablando de ruptura prematura de membranas. Hablando de epidemiología, esta ruptura prematura de membranas se produce en el 10% de todos los embarazos, ¿ya? De 100 mujeres embarazadas, 10 van a presentar ruptura prematura de membranas. De todo este porcentaje, el 60 o un 80% de las 10 mujeres que han roto las membranas ovulares, por suerte, ocurren en embarazos de término, es decir, por encima de las 37 semanas de gestación. Y ahí, como les había dicho a un principio, ahí nosotros no vamos a tener ningún problema. La conducta es interrumpir el embarazo, porque sabemos que el feto ya es de término, ¿verdad? Como les mencionaba, un 90% de las pacientes que rompen las membranas ovulares inician el trabajo de parto en forma espontánea dentro de las siguientes 48 horas. Por suerte, solamente el 2 al 4% de la ruptura prematura de membranas se producen en embarazos pretérminos. Y este grupo de mujeres embarazadas con embarazos pretérminos son los que más problemas vamos a tener nosotros para manejarlo. ¿Ya? ¿Cuál es la etiología? La etiología puede ser muy variada. Tenemos infecciones intraamnióticas, generalmente producidas por los Listeria monocitógenes, las infecciones cérvico-vaginales, tricomoniasis, bacterias, bacteroides, Gardnerelas, Staphylococcus, Streptococcus, son los procesos infecciosos de tipo vaginal que más frecuentemente se han encontrado en pacientes con ruptura prematura de membranas. Por esto es muy importante cuando hagan la consulta con su paciente embarazada, cuando hagan el interrogatorio, ver si la paciente no tiene ninguna sintomatología que nos pueda orientar a que se pueda tratar de un proceso infeccioso. No solamente un proceso infeccioso urinario, sino también un proceso infeccioso de tipo vaginal, ya muy relacionado con la ruptura prematura de membranas. El aumento de la presión intraamniótica. Esto generalmente se produce en pacientes que tienen embarazos múltiples, trillizos, cuatrillizos, quintillizos. Entonces, este aumento de la presión intraamniótica, intrauterina intraamniótica también es uno de los factores predisponentes o de riesgo de ruptura prematura de membranas. El polidramnios de la misma manera o productos macrosómicos y productos gigantes pueden desencadenar o pueden llevar a una ruptura prematura de membranas. Les había hablado de la ruptura prematura de membranas en la amenaza de parto pretérmino, perdón, la anterior clase, que ahora se está normando que casi todas las pacientes que estén embarazadas se tendría que pedir una ecografía para medir la longitud cervical, ¿verdad? Les he mencionado que el cervix generalmente puede llegar a medir de 2.5 hasta 3.5 centímetros de longitud. Entonces, a todas estas pacientes se las pide esta longitud cervical.
Y una de las causas o factor de riesgo predisponente de ruptura prematura de membranas también es que haya una incompatibilidad del orificio cervical interno por este cuello cervical que es insuficiente. ¿Ya? Los tactos vaginales muy frecuentes o los exámenes que nosotros realizamos ya con especialidad, las amnioscopías también pueden ser un factor de riesgo predisponente de ruptura prematura de membranas. Aborto previo, de la misma manera, por alteraciones nutricionales en la paciente, por deficiencia de vitamina C, zinc, desnutrición, anemia también puede ser. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, tabaquismo, que está muy relacionado con la desnutrición en nuestra paciente, también es un factor de riesgo, un factor predisponente. Y algunas situaciones anómalas, como ser una situación transversa, también se ha visto que el factor de riesgo o predisponente de ruptura prematura de membranas está presente. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la ruptura prematura de membranas puede ser producida por muchas causas, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy en cuenta y presente. Bueno, dentro de los otros factores predisponentes, también se les puede dividir en de causa maternos, en fetales y de tipo ovular. Dentro de los factores maternos están las malformaciones óseas, las alteraciones en la dinámica uterina, endometritis en anteriores embarazos. Si una paciente tiene un proceso infeccioso en el anterior embarazo, también el riesgo aumenta en el siguiente. Ya les había mencionado infecciones vaginales y del tracto urinario principalmente producidas por la Escherichia coli. Y dentro de las infecciones vaginales están las candidiasis, tricomoniasis, unos de los gérmenes muy frecuentes productores de o muy relacionados con la ruptura prematura de membranas. Ya hemos mencionado del estado nutricional de la paciente, que generalmente en pacientes que consumen alcohol, drogas, también puede ser. La incompetencia cervical y la sobredistensión. Entonces, solamente esta diapositiva es para repetir u ordenar como factores de tipo materno. ¿Ya? La sobredistensión por embarazos gemelares, polidrámeos o productos macrosómicos o gigantes también. Dentro de los factores de origen fetal, presentaciones atípicas, macrosomías, embarazos múltiples, está presente. Y dentro de los factores ovulares, alteraciones anatómicas y fisiológicas del amnio y del corion, que son dos membranas que están envolviendo al embarazo, o puede producirse por adherencia anormal del polo inferior del huevo. ¿Ya? Entonces, son múltiples factores, nada más que en estas dos diapositivas las hemos ordenado en factores de origen materno, en factores de origen fetal y también de tipo ovular. Hablando de las membranas que van a envolver al feto, nosotros sabemos que hay dos membranas, ¿verdad? Que están envolviendo al feto. Tenemos el amnios, que está en relación al feto, es decir, al líquido amniótico, y el corion es la capa que va a estar en contacto con el útero, ¿ya? Pero estas dos capas, si se dan cuenta, tienen una misma composición, están conformadas las dos capas por colágeno en sus diferentes tipos, ¿ya? De adentro hacia el útero, el amnios está formado por un epitelio que está en relación al líquido amniótico, la membrana basal, la capa compacta, la capa fibroblástica y la capa intermedio también denominado capa esponjosa. El corion está formado por la capa reticular, la membrana basal y está en relación o directamente en contacto con el trofoblasto que es la placenta. ¿Ya? Entonces, pero como les mencionaba, la principal composición de las membranas fetales es el colágeno. Y el colágeno forma el principal componente en lo que es el corion y el amnios. ¿Ya? Entonces, cuando hay procesos infecciosos inflamatorios más frecuentemente relacionados con infecciones urinarias y también vaginales producidos por cualquier agente, ya sea cándidas, ya sea tricomoniasis, Escherichia coli, cualquier agente, lo que va a producir es un proceso inflamatorio, va a producir una inflamación. Y la inflamación generalmente se caracteriza porque empiezan a producirse prostaglandinas, ¿ya? Y las prostaglandinas primero van a estimular o van a favorecer que la oxitocina sea mucho mayor efectiva,
Y también estas prostaglandinas aumentan la actividad de unas enzimas, la colagenasa y la elastasa, producidas en el proceso inflamatorio que les he mencionado. Y estas elastasas y colagenasas lo que van a ir va a ser a destruir el principal componente de estas dos capas que forman las membranas ovulares corioamnióticas, que es el colágeno, ¿no? Entonces, dentro de los factores más frecuentemente relacionados, les había mencionado, de la ruptura prematura de membranas, están los procesos infecciosos vaginales y urinarios, ¿ya? Y este proceso inflamatorio infeccioso, como les estoy mencionando aquí, se encarga de producir, aumenta la producción de prostaglandinas y también aumenta la actividad de estas dos enzimas, colagenasas y las elastasas. Pero también no solamente esto, sino que estos gérmenes productores del proceso inflamatorio infeccioso también producen otro tipo de enzimas, que son las proteasas bacterianas, que con las otras dos enzimas también que se producen por el proceso inflamatorio, el objetivo final va a ser destruir las capas, el corio y el amnios, y producir la ruptura prematura de membranas. ¿Cuál es la clínica? La clínica se va a caracterizar generalmente por salida de líquido amniótico a través de la vulva. Muchas veces el cuadro clínico o no los va a indicar la paciente, o la paciente acude a la consulta o acude a la emergencia. Y la primera sospecha diagnóstica que nosotros vamos a tener por lo que la paciente nos está mencionando. Y la paciente nos va a indicar que hay salida de líquido a través de los genitales, ¿verdad? A través de la vulva. Nosotros, bueno, una vez que hayamos hecho el examen general, nosotros al interrogatorio vamos a confirmar a través de un examen que es la colocación del espéculo. Y en el fondo del espéculo nosotros vamos a tener esta imagen, ¿verdad? Aquí está el cervix, en el medio del cervix está el orificio cervical externo y nosotros vamos a evidenciar la salida del líquido amniótico, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica que nosotros vamos a tener es al examen físico, al examen clínico, va a ser el interrogatorio, lo que la paciente nos va a referir. Y la paciente nos refiere que le está saliendo líquido, que nos dice puede estar manchando la ropa interior o puede llegar a la rodilla, incluso ella nos va a decir, doctor, me ha salido líquido que ha llegado hasta el piso, ¿no? Entonces ya tenemos una sospecha diagnóstica de una ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas sin un proceso infeccioso, entonces el paciente va a referir pérdida de líquido por el cuello uterino antes de que se inicie el trabajo de parto, ¿ya? Las funciones de nuestra paciente van a estar estables, ¿ya? Entonces en esto no hay ningún problema en el manejo. Ruptura prematura de membranas con proceso infeccioso, la clínica puede cambiar. Puede haber pérdida de líquido amniótico que va a ser turbio, purulento o fétido. Ya nos está hablando de que hay un proceso infeccioso en la clínica de la ruptura prematura de membranas. La temperatura, la paciente puede tener temperatura mayor a 38 grados centígrados. La paciente va a estar hemodinámicamente, no va a estar bien, va a tener una taquicardia materna, es decir, la frecuencia cardíaca puede ser mayor a 90 latidos por minuto. Puede haber una taquicardia fetal, donde el latido cardíaco fetal puede ser mayor a 160 latidos por minuto. Si hay un proceso infeccioso, el útero va a ser doloroso a la palpación a través del examen abdominal. Va a haber una irritabilidad uterina. O si la paciente tiene un proceso infeccioso por muchos días, incluso puede tener sepsis o un shock séptico. Entonces, la clínica de una paciente con una ruptura prematura de membranas sin infección es esta, y cuando hay un proceso infeccioso ya vamos a tener otras características de nuestra paciente. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que cuidar mucho para hacer el diagnóstico de una ruptura prematura de membranas sin infección o una ruptura prematura de membranas con un proceso infeccioso. Bueno, eso es en relación a la clínica. Ahora vamos a ver el diagnóstico. El diagnóstico no solamente nosotros lo vamos a hacer a través del interrogatorio, no solamente a través del examen clínico que ya hemos mencionado parte, sino también tenemos otros exámenes de laboratorio que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico de ruptura prematura de membranas.
Como habíamos mencionado, lo primero es el interrogatorio, ¿verdad? La paciente nos va a referir fuga de líquido a través de la vagina. Entonces, con solamente el interrogatorio, nosotros ya vamos a tener una sospecha clínica de la ruptura prematura de membranas. Pero siempre nosotros tenemos que tener un diagnóstico diferencial. Y el diagnóstico diferencial puede ser por pérdida del tapón mucoso, que principalmente en pacientes que nunca han estado embarazadas o que nunca han tenido parto. Entonces la salida del tapón mucoso muchas veces puede hacer sospechar a la paciente que se ha roto las membranas y muchas de ellas pueden venir, doctor, me está saliendo líquido, y cuando revisamos a la paciente solamente es la expulsión del tapón mucoso. Cuando la paciente tiene también otro diagnóstico diferencial, cuando hay un flujo saliendo por los genitales, y esto puede deberse a un proceso infeccioso, principalmente producido por tricomonas. Las tricomoniasis producen mucho flujo a través vaginal y esto puede hacer confundir también a nuestra paciente. O que la paciente tenga una emisión involuntaria de la orina, que es frecuente en las pacientes embarazadas. El hecho de hacer un esfuerzo, el hecho de reír, el hecho de toser, puede hacer que la paciente pierda orina en forma involuntaria y esto, bueno, puede confundir también a nuestra paciente en el hecho de tener una ruptura prematura de membranas. Y por estos motivos acuden a los centros de salud, acuden a la emergencia, ¿no? Nuestra obligación de nosotros es ante la sospecha de que la paciente haya roto las membranas ovulares, nuestra obligación es confirmar la ruptura prematura de membranas. Y esta confirmación nosotros vamos a hacer principalmente por el examen clínico que tenemos que hacer a nuestra paciente. Ya hemos hablado con ella, ya tenemos la sospecha de una ruptura prematura de membranas, nosotros tenemos que hacer a continuación una exploración obstétrica. Y por clínica, lo que va a haber es una disminución de la altura uterina. Si ustedes se dan cuenta, si es una presentación cefálica y se han roto las membranas, entonces el líquido amniótico que se encuentra entre la presentación cefálica y el orificio cervical interno se vacía, se sale el líquido del útero. Entonces lo que va a hacer el feto se va a encajar, va a bajar hasta la pelvis materna. Entonces va a ser, y esto, la cabecita del bebé va a actuar como un tapón, ¿ya? Entonces, a la clínica, nosotros vamos a revisar a la paciente, vamos a determinar que hay una disminución de la altura uterina. No solamente esto, sino que la paciente también nos puede decir, ¿verdad? Me ha salido el líquido y mi útero ha disminuido de tamaño. Entonces ya tenemos a la clínica un parámetro más para confirmar nuestro diagnóstico. Como les había mencionado, cuando se rompen las membranas ovulares, el feto desciende, se encaja hacia la pelvis materna. Y muchas veces cuando desciende y se encaja la pelvis materna, deja de salir líquido, porque la cabecita del bebé actúa como un tapón que va a evitar que más líquido amniótico se vaya saliendo, pero la ruptura prematura de membranas ya se ha producido, ¿verdad? Entonces esto es otro parámetro que también nosotros vamos a tener para confirmar nuestro diagnóstico. Como no hay líquido amniótico, se pueden palpar muchas veces la superficie del feto muy fácilmente. Hay un aumento en la intensidad de los movimientos fetales o de los tonos fetales, entonces la mamá también me va a referir que siente mucho más los movimientos fetales porque ya no hay líquido amniótico entre el feto y el útero. Y nosotros generalmente podemos hacer también un examen que es el signo de Bonaire, que nosotros ponemos a la paciente en posición ginecológica, visualizamos la salida del líquido transvaginal por compresión del fondo uterino, es decir, colocamos un espéculo en la paciente y con una mano hacemos una presión en el fondo uterino. Y si sale líquido amniótico al hacer la presión en el fondo uterino, tenemos un signo de Bonaire positivo. O podemos hacer otra exploración obstétrica de otra manera. Se hace un tacto vaginal, introducimos los dedos en la vagina. Los dedos no introducimos dentro del orificio cervical, pero sí lo hacemos hacia los lados y hacemos una presión. Levantamos la cabecita del bebé, pero no por el orificio cervical externo. No tenemos que introducir el dedo en el orificio cervical externo, porque de esta manera podemos llevar gérmenes de la vagina hacia la cavidad intrauterina.
y acelerar el proceso infeccioso. Pero en este examen lo que nosotros vamos a hacer, introducimos los dedos en la vagina de la paciente y empujamos la cabecita que está encajada, empujamos hacia arriba y lo que vamos a evidenciar es salida de líquido amniótico. Si hay salidas de líquido amniótico, nosotros decimos que es un signo de Tarnier positivo. ¿Ya? Es otra técnica obstétrica u otro examen obstétrico que también nosotros utilizamos para confirmar la salida de líquido amniótico. También tenemos otros métodos diagnósticos, la amnioscopía, que es es un tubo de vidrio que nosotros introducimos por la vagina de la paciente y vemos directamente la salida del líquido amniótico, ¿no? O también tenemos la especuloscopía que ya hemos mencionado anteriormente. Es esta imagen que habíamos visto anteriormente. Colocamos el espéculo y nosotros directamente vemos la salida de líquido o la acumulación de líquido en el fondo de saco de Douglas, ¿no? Muchas veces no hay líquido y a la paciente le hacemos la maniobra de Valsalva. Lo hacemos toser y si tú haces fuerza en el estómago, en el abdomen, entonces se va a evidenciar la salida del líquido amniótico. Entonces tenemos el signo de Bonaire y también el signo de Tarnier, aparte la amnioscopía y la especuloscopía para hacer nuestro diagnóstico clínico. Pero si nosotros no tenemos todavía claro el diagnóstico, podemos utilizar alguno de estos otros exámenes complementarios para confirmar nuestro diagnóstico clínico o nuestra sospecha clínica. Podemos hacer la microscopía, que simplemente es que nosotros tomamos una muestra después de haber hecho el examen especular, vemos el fondo de saco y con una espátula de aire tomamos una muestra de ese flujo que está acumulado en el fondo de saco. Eso colocamos en un portaobjetos y llevamos al microscopio. Y la característica del líquido amniótico, que cuando seca, seca en forma de hojas de lecho. Si nosotros vemos al microscopio ese líquido amniótico y ese líquido amniótico seca en forma de hojas, de estas hojas de lecho que muchos tal vez puedan conocer, nosotros decimos es una prueba de cristalografía positiva. Entonces, con nuestro diagnóstico clínico más esta prueba de cristalografía, tenemos el diagnóstico de ruptura prematura de membrana. Otra prueba complementaria, nosotros tenemos medir el pH vaginal, ¿ya? Entonces, el pH de la vagina generalmente es un pH ácido, generalmente es de 4.5 hasta 5.5. Y el pH del líquido amniótico es un pH alcalino, de 7 hasta 7.7. Entonces, cuando se rompen las membranas ovulares, el pH vaginal va a cambiar. Ya no va a ser un pH ácido, se va a cambiar a un pH alcalino. Entonces, este cambio de pH se puede medir con un papel que se llama el papel de la nitracina, que mide el pH vaginal. Entonces, de esta manera, como examen complementario, también nos ayuda a confirmar nuestra sospecha clínica. Y entre otras pruebas complementarias tenemos el examen ecográfico. La ecografía, bueno, como hemos mencionado, es un método eh, económico y de fácil acceso para nuestros pacientes para ayudarnos a confirmar nuestro diagnóstico. Y los ecografistas lo que hacen es medir los bolsones de líquido amniótico, cuantifican esa medición y reportan como un oligohidramnios, ¿verdad? Una oligohidramnios, perdón, leve, moderado o severo, de acuerdo a los colchones de líquido amniótico que puedan encontrar al examen ecográfico, ¿verdad? Entonces, pruebas complementarias, tenemos la determinación de las células epidérmicas en el canal vaginal, que normalmente no se encuentran. De la misma manera tenemos el alfa-fetoproteína, que son sustancias que no tendrían que estar en la vagina, pero si se encuentran estas sustancias, entonces también ayudan a corroborar nuestro diagnóstico clínico. Y cuando ya estamos no tenemos ninguna de estas pruebas, podemos hacer la técnica del colorante índigo carmín. Esta prueba consiste en hacer una punción en el abdomen de la paciente, obviamente con una grilla ecográfica. Hacemos una ecografía, hacemos una punción en el abdomen para no lesionar la placenta e instilamos un colorante.
Este colorante se denomina índigo carmín. Instilamos el colorante dentro de la cavidad uterina y colocamos una compresa o un apósito en los genitales de la paciente. Esperamos de 20 a 30 minutos, obviamente un apósito o una compresa estéril. Esperamos de 20 a 30 minutos y vemos si es que la compresa o el apósito se ha teñido. Si se ha teñido, entonces tenemos una prueba de índigo carmín que es positiva. Si no se ha teñido, bueno, entonces no hay ruptura prematura de membranas. Antes utilizábamos el azul de metileno como colorante, pero se ha visto que el azul de metileno era tóxico para el feto, por este motivo ya no se utiliza el azul de metileno, lo que sí se está utilizando es el índigo carmín. Entonces, son pruebas complementarias que nos van a ayudar a confirmar nuestro diagnóstico clínico que ya hemos visto cuál era. ¿Ya? El tacto vaginal está contraindicado en una paciente con ruptura prematura de membranas, principalmente cuando son pacientes con embarazos pretérminos, es decir, de antes de las 37 semanas de gestación. En este tipo de pacientes, el riesgo de producir o llevar un proceso infeccioso de la vagina hacia la cavidad intrauterina es muy elevado. Por eso el tacto vaginal está contraindicado. No podemos hacer el tacto vaginal en forma rutinaria, ¿ya? Para eso tenemos el examen especular para evitar llevar gérmenes de la vagina hacia la cavidad intrauterina. Acumulación de líquido. Bueno, al examen especular, bueno, ya se había mencionado, el examen especular, la especuloscopía es un método complementario de diagnóstico muy útil, muy fácil de realizar. Lo único que hay que tener es cuidado en la paciente, de no producir dolor. Hay que explicar a la paciente, siempre les digo a los internos, a los alumnos, que siempre tienen que informar a la paciente los exámenes que se le va a hacer. Porque si ustedes colocan el espéculo, están colocando el espéculo y no le dicen a la paciente puede producirle dolor y eso va a dificultar el examen que ustedes tengan que hacer con su paciente. Al examen especular, como hemos visto en la anterior diapositiva, lo que se va a evidenciar acumulación de líquido en el fondo del saco de Douglas posterior. ¿Ya? Entonces, y también nos va a poder servir, si es que no hubiera acumulación de líquido, nos vamos a poder evidenciar el orificio cervical externo y nosotros podemos decirle a la paciente, hacerle una maniobra de Valsalva, como les había mencionado, le hacemos pujar o le hacemos toser y va a evidenciarse la salida del líquido amniótico, ¿ya? Y es una prueba también de que tal vez la ruptura de las membranas se ha producido. Tenemos dentro de las pruebas, bueno, tenemos la prueba de la cristalografía que les había mencionado. Perdón. ¿Tienen alguna pregunta, perdón? ¿Alguna duda? ¿Escuchan? No, doc. No, doctor. ¿Están escuchando, perdón? Sí. ¿Me escucha? Sí, doctor, lo escuchamos. Ah, ya, no hay ninguna pregunta, ¿verdad? Ya, entonces, como se han visto, tenemos muchos métodos que nosotros podemos utilizar para confirmar nuestro diagnóstico de ruptura prematura de membranas. Durante un minutito van a esperar, tengo un problema con la... Un favor, ¿me escuchan, verdad? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. Ya, nos faltan pocos minutos, nos faltan, ya estamos. Entonces vamos a terminar esta primera parte. Entonces en un minutito vuelven a ingresar por el mismo link al tema, a la clase. Está bien. Ok, doctor, está bien. Chao.